¿Qué beneficios trae el desarrollo de las habilidades sociales? Muchísimo, porque si nos damos cuenta, me genera oportunidades, me permite desarrollarme como persona, me permite desarrollar más empatía, me permite comprender en qué momento puedo participar y dónde puedo participar. ¿A qué edad debe fomentarse el desarrollo de esas habilidades sociales? Desde muy temprana edad. Para mí, siempre cuando llegan ya adolescentes, pregunto, ¿qué pasó durante la niñez? ¿Por qué no hicieron este tipo de entrenamiento? Y muchas veces lo hacen, pero no hay un seguimiento. Bueno, no lo aprendió, no sigo haciéndolo. Entonces, en esta selectividad de actividades, el niño se empieza a quedar aislado, limitado en su mismo desarrollo social, y es cuando entonces hay las fallas que se evidencian en la adolescencia. Los niños, jóvenes y adolescentes que tienen alguna condición dentro del espectro autista necesitan aprender a comportarse porque el autismo limita algunas habilidades sociales. Por ejemplo, pueden tener retraso en el habla, puede ser que no comprendan la emocionalidad de los otros, aunque también tienen una manera diferente de ver el mundo, lo cual le permite a lo mejor conductas repetitivas para lograr los objetivos y ser muy bueno en áreas como la matemática. En este capítulo de la Escuela Diversa, precisamente vamos a dedicarnos a conocer sobre el aprendizaje de las habilidades sociales de los autistas con el psicólogo José Daniel Chirino, que tiene una amplia experiencia justamente en enseñar a los que tienen alguna condición dentro del espectro autista esas habilidades sociales, porque ha tenido mucha experiencia con adolescentes que antes eran niños y estuvieron en esa condición de aprender. Es un proceso como de aprendizaje permanente. Gracias por explicarnos esas habilidades sociales que hay que prestarle atención. ¿Desde qué edad? Bueno, buen día. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, básicamente desde temprana edad nosotros como seres humanos estamos dispuestos a aprender esas habilidades sociales, siempre y cuando también el contexto nos favorezca, vamos a decir, en gran escala. Papá, mamá, hermanos, todos siempre están en constante interacción con el mismo niño o niña, y en ese mismo momento y encuentro es cuando se desarrollan estas mismas intencionalidades. Hago mención a lo que es intención porque toda intención comunicativa viene acompañada de esta misma empatía, de este mismo interés, esta misma necesidad de relación y vínculo con las personas. Vamos a referirnos entonces qué son las habilidades sociales. Yo mencioné al principio algo, por ejemplo, esa dificultad o ese retraso al comenzar a hablar. También a veces algunos de esos afectados, niños, niñas, tienen alguna dificultad para conocer las emociones del otro, o puede ser que no entiendan el concepto de un chiste, de un juego. Entonces, ayúdanos a comprender de qué estamos hablando cuando nos referimos a habilidades sociales que tienen que aprender esos niños que están dentro de alguna condición del espectro autista. Ok, bueno, básicamente las habilidades sociales son ese conjunto de destrezas y hábitos que generalmente se van desarrollando, como lo dije hace rato, desde muy temprana edad. Como por ejemplo, vamos a empezar a hablar de saludar, hacer un intercambio durante una conversación, intercambiar ideas. En este caso, tendríamos que ver también ser espontáneo, sobre todo. La espontaneidad es clave porque muestra un poco esa necesidad o expectativa que puede tener una persona durante una conversación o bien durante una actividad que se esté realizando. Claro, sí tenemos que tomar en cuenta que no todos tenemos el mismo desarrollo de habilidades sociales. Como también podemos tomar en cuenta, el contexto es clave para que esto se desarrolle de una forma u otra forma. Precisamente si nos ubicamos en esa circunstancia, ¿cómo es ese diagnóstico? Cuando llegan a su consultorio, ¿ya están identificados que tienen algún trastorno del espectro autista, o sencillamente van a su consultorio y usted puede identificar, porque es un niño de 2 años, por ejemplo, que pueda tener algún indicio que puede estar afectado o por alguna conducta, un berrinche o la manera de reaccionar? ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué es primero? ¿El diagnóstico o eso ya viene a su consultorio? ¿Cómo es ese proceso para entender?
Bueno, en parte y parte, algunos ya llegan con un diagnóstico, otros tienen esa hipótesis, bueno, que está ahora ocurriendo en el desarrollo, si posiblemente hay algunos retrasos en la adquisición del lenguaje o comunicación. Ajá. También vamos a hacer mención de conductas disruptivas, porque podemos esperar quizás algunas crisis o pataletas, llamadas de esa forma, donde el niño puede gritar constantemente, demandar de una forma poco común, pero también estamos tomando en cuenta la edad. En este caso serían los 3 años, 4 años, que es la edad del preescolar, donde ya se espera esa necesidad del niño por interactuar y ese intercambio constante con el grupo con el cual se está desarrollando en ese mismo preescolar. Nos va a ayudar un poquito, psicólogo, a entender cómo es ese proceso de comunicación y de interacción en el trastorno del espectro autista. Ya nos esbozó algo, pero por las edades, digamos que es importante para que entonces cuando usted los toma, tienen que aprender de acuerdo a las edades. Claro, hay un repertorio establecido en cada desarrollo, sobre todo el lenguaje. Se espera un número de palabras, vamos a considerar que en ciertas edades 30 palabras al menos. Si ese repertorio está deficiente, se supone entonces que falta un poco de estimulación y tenemos que también conocer la causa del por qué no se está desarrollando. O falta estimulación por parte del grupo de la familia, o falta intencionalidad por parte del mismo individuo niño que no desarrolla esa intención comunicativa con el mismo grupo. También tenemos que considerar que en esta misma etapa o proceso de desarrollo, el mismo niño tiene que socializar, intercambiarse a través del juego, que es clave. Si el juego se evidencia que es solitario, nos empieza a despertar estas alertas. ¿Por qué? Porque debe estar buscando constantemente intercambiar, porque hay un aprendizaje recíproco. Claro. Y si no lo hay, entonces empezamos a decir, ¿por qué el juego solitario? Hay muchas polémicas si se alinean objetos. Estaríamos hablando de algunos patrones obsesivos, más sin embargo es un juego. Ahora, si ese juego me muestra rigidez, y es una rigidez constante, no solamente con esos objetos, sino con una serie de objetos, sí estaremos tomando en cuenta. También como la falta de contacto visual, algunos movimientos estereotipados, son una cantidad de signos que tenemos que revisar como se dice, con lupa, porque de lo contrario estaríamos entonces cometiendo error. Y sigue ocurriendo un poco, donde quizás cuando no vemos esta cantidad de signos o síntomas en su totalidad, entonces no podemos dar un diagnóstico acertado. Y la edad también es importante tomar en cuenta. Decir que a los 2, a los 3, a los 5, muchas veces se manifiestan estas conductas en diferentes edades. Claro, sí se habla de los primeros años de vida, esta primera etapa, porque si hablamos de que se desarrollan otro tipo de conductas, sea aislamiento, movimientos, a siguientes edades como 10, 11, 12 años, estaríamos hablando de otros diagnósticos. Qué interesante, porque eso puede variar. Y usted me acaba de decir que, por ejemplo, alinear los carritos en una línea puede ser una etapa que después se supera. Entonces, hay gente que confunde que como siempre juega alineando los carritos de una manera, puede estar, digamos, en una condición de algún trastorno del autismo. Eso ha variado. Claro, lo importante aquí es que veamos el neurodesarrollo, de qué forma se está desarrollando un niño, si cada uno de esos hitos del desarrollo se están cumpliendo como debe ser en su momento, aunque también tenemos que revisar que no con exactitud a los 5, a los 6, a los 7 las cosas deben ocurrir. A veces puede haber algo un poco más lento. Lo importante es que se presente ese momento, es decir, gatear, sentarse, caminar, primeras palabras, todo debe tener su momento, es decir, no saltar ni tampoco dejar uno de estos momentos en el pasado, es decir, sin tocarlo, porque debe estar presente. ¿Cómo hace usted para identificar cómo va a ser su ayuda? ¿Cómo los va a enseñar a adquirir habilidades sociales? Primero hay pruebas que me permiten establecer un perfil actualizado. A pesar de tener un diagnóstico de autismo o cualquier otro síndrome, necesito tener un perfil. Y me gusta separar muchas veces la etapa en la que se encuentra la persona. Etapa, estamos hablando de edad. Del desarrollo, exactamente. Si hablamos de adolescencia, ¿en qué etapa? Temprana, media, tardía, o en este caso niño inicial.
Tal cual, tendremos que ver en qué etapa se encuentra el niño, el adolescente o bien en caso también el adulto. Y tendremos que ver la personalidad, cómo se está desarrollando esa personalidad y en este caso la misma condición. O sea, son tres aspectos que tenemos que revisar por separado. Y no puedo, ¿Condición? La condición, en este caso el diagnóstico, la personalidad y la etapa en la que se encuentra su desarrollo. Okay. Cada uno de estos momentos me permite entonces trabajar por separado cada realidad. Porque no puedo pensar que alguna conducta o todas las conductas respondan necesariamente al espectro del autismo. Puede ser parte de su personalidad, ahí donde entran factores como patrones de crianza, ¿okay? Todo lo que tiene que ver con ese desarrollo social que ha tenido durante toda su vida, claro, que está enmarcado en ese mismo patrón rígido y podemos creer que es parte del mismo espectro, ¿no? Habría que revisar detalle a detalle dónde se encuentra ubicado el niño en este momento. Pero hay, digamos, patrones comunes o prácticas comunes dentro de ese apoyo que usted le da para que aprendan, establecer rutinas. ¿Cuál sería para básicamente entender? Siempre buscamos que se desarrolle lo que es el trabajo cooperativo, donde la persona sea un aliado, toda persona que vaya al grupo. De hecho, son grupos de niños y adolescentes. Actualmente tomas grupos de adolescentes y grupos de adultos, y ellos hacen el acompañamiento no coterapéutico, sino realmente un apoyo donde tu experiencia puede nutrirme a mí también. Quizás mi falta de comunicación puede enseñarte a ti a comunicarte un poco más. Entonces es un despertar constante porque ellos se viven monitoreando en la misma relación que hacen durante como grupo de apoyo. Tal cual. Pero cuando son más chiquitos, por ejemplo, ¿qué recomienda usted? ¿Hacer rutinas? Sí, ahí nos tenemos que basar mucho en el juego, porque en ese mismo juego es un intercambio que me permite a mí comprender lo que el otro quiere jugar, cómo lo quiere jugar, cuándo lo quiere jugar y si me permite entrar en su juego, sobre todo. Y una de las cosas claves es que yo te pueda invitar a mi juego también, porque esa misma falta de flexibilidad mental me hace estar ensimismado y lo que hace que muchas veces no permita ese desarrollo del vínculo con la otra persona. Quizás en algunos casos, la mayoría, es muy transitorio. Jugamos, listo, se acabó, pero no se mantiene una conexión con la persona hasta que llega a ciertas edades y donde se despierta esa necesidad. ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué me cuesta tanto? ¿A qué edad debe fomentarse el desarrollo de esas habilidades sociales? ¿Y quién debe hacerlo? Ok, importante, desde muy temprana edad. Para mí, siempre cuando llegan ya adolescentes, pregunto, ¿qué pasó durante la niñez? ¿Por qué no hicieron este tipo de entrenamiento? Y muchas veces lo hacen, pero no hay un seguimiento. Bueno, no lo aprendió, no sigo haciéndolo, no lo quiere hacer. Entonces ceden un poco a esta inflexibilidad o perseverancia en esta idea de no me gusta. Entonces, en esta selectividad de actividades, el niño se empieza a quedar aislado, limitado en su mismo desarrollo social, y es cuando entonces hay las fallas que se evidencian en la adolescencia. Constantemente, nosotros como adultos todavía estamos aprendiendo habilidades sociales. No es que usted me dice ensimismado, y cuántas personas adultas a veces nos ensimismamos en una situación específica y a veces ni nos damos cuenta que puede haber un apoyo externo, ¿no? Utilizó un término bien interesante. ¿Y quién debe hacerlo? Ese tipo de diagnóstico a esa edad temprana, ¿quién participa? En el diagnóstico de autismo, principalmente, estamos psicólogos, psiquiatras, neurología y pediatría, por supuesto, que es la primera persona el primer profesional que debe dar, encontrar estas alertas para poder referir y remitir a cada especialista. Claro, yo le hacía la pregunta también relacionada a qué edad debe fomentarse a temprana edad y quién debe hacerlo. Ok. El fomentar esas habilidades. Si hablamos de un profesional, puede ser un psicopedagogo o bien puede ser un psicólogo. Está bien. ¿Qué beneficios trae el desarrollo de las habilidades sociales? Muchísimo, porque si nos damos cuenta, me genera oportunidades. Sobre todo, el permitir una descarga emocional. Hoy en día también se habla del desarrollo socioemocional, más allá de sociales, porque me permite tener ese intercambio donde en un momento u otro puedo canalizar mis mismas emociones. ¿Qué beneficios trae? Me permite desarrollarme como persona, me permite desarrollar más empatía, me permite comprender en qué momento puedo participar y dónde puedo participar. Ahorita se está revisando mucho esta situación socioemocional, repito, porque tuvimos la situación de pandemia y esta pandemia hizo que muchas personas estuvieran encerrados en sus hogares, claro, y no había una interacción constante. Claro. Bueno, muchísimas gracias, José Daniel Chirino, él es psicólogo.
por habernos permitido entender la importancia de desarrollar habilidades sociales. Gracias. Porque eso nos va a ayudar a los niños que tienen algún trastorno del espectro autista a desarrollar habilidades cognitivas. Bueno, desarrollar muchas habilidades realmente, pero principalmente las cognitivas, que son aquellas que nos permiten desarrollarnos más ampliamente. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Colegio Universitario de Psicopedagogía CUC. Emocionalidad en la diversidad.